Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos? Ahora arrancamos con la clase. Ahí vamos, profe. Espero que bien, que hayan hecho algo del trabajo práctico, hayan puesto algo en práctica. Bien, estamos todos, ¿no? En cuanto a Buenas las noches. buenas noches, a la clave de la asistencia la vamos a pasar promediando la clase, ya no, ya ahora que todos saben cómo poner el presente. La clave de asistencia se va a pasar promediando la clase, no va a ser cuando empecemos. Bien, ¿cómo les fue con el trabajo práctico uno? ¿Lo hicieron algo? ¿Fueron a las clases de consulta para sacarse alguna duda que le haya quedado de la clase anterior? ¿Les quedó alguna duda? Se cagó el micro. Más o menos. Bueno, hoy vamos a avanzar un poquito más. Yo ahora le voy a... Está buenísimo, si llegaste hasta el punto 10. Profe, yo tengo una duda en el Decime. ejercicio número 4, donde dice declarar las 5 variables de cada tipo. Ujú. Cuando me dice dar el formato del código mediante en comentarios, ¿cuál sería ese formato? Y que podrías poner, por ejemplo, un n, igual a 10, y que con un comentario pongas, acá ingresamos un número entero, una cosa así. Ah, eso sencillo nada más, o sea, Es, volcar la teoría sería el formato. exactamente, es súper sencillo el trabajo práctico uno. Ahora vamos a meternos un poquito más en lo que es esto de la sintaxis que vamos a utilizar. Sí, hoy vamos a aprender nuevas cosas para que podamos seguir avanzando con lo de la programación. Ahora les voy a Perfecto, compartir gracias, la profe. pantalla. Sí, está bien. Les comparto la pantalla, así vemos lo que vamos a ver hoy. Avísenme si tienen algún problema y no lo ven. Bien, en el día de hoy vamos a rever un poquito de cadenas. ¿Se acuerdan que ya vimos en la clase anterior lo que eran string? Son las cadenas de caracteres. Vamos a rever un poco eso. Operadores, otra vez, los operadores aritméticos que vimos en la clase anterior. Y vamos a ver fundamentalmente las sentencias if, que nos sirven para las expresiones No, mi auricular. validadas. Ya se me Eh, acuerda que me compré uno nuevo. Por favor, chicos, recuerden de mantener apagados los micrófonos, a menos que quieran hacer alguna consulta, o también pueden levantar la mano en ese caso. Y activan el micrófono, hacen la consulta y lo vuelven a apagar. Bueno, les decía que vamos a ver la sentencia if, los ciclos anidados que son el while y las sentencias for. Bien, eso vamos a ver en la clase de hoy. Avancemos entonces. Sí, capaz que no subieron aún la clase, no tengo idea del por qué, pero bueno, sí debería estar subiendo. Ya seguramente en el próximo día la van a ir subiendo. Bien, vamos a hablar primero de las cadenas, que son secuencias de caracteres. Vimos en la clase anterior cómo la definíamos, son más conocidas como string, son cadenas de caracteres que forman palabras. Bien, tenemos cómo crear estas cadenas de caracteres que habíamos visto ya en la clase anterior, que para definirlas utilizamos el string, un nombre que es un identificador, el que nosotros queramos. Habíamos visto también en la teoría cuáles eran los identificadores válidos y los que no se podían utilizar. Habíamos visto que existen en Java palabras reservadas que no pueden ser utilizadas como nombre de identificadores, ¿sí? También, como para repaso, sabemos que estos identificadores deben comenzar sí o sí con una letra, no pueden comenzar ni con un número ni con un carácter, ¿sí? Sí o sí empiezan con una letra. También vemos que dentro de Java podemos definir un objeto de tipo string y la forma de utilizarlo sería como está escrito acá. Hacemos un string, lo llamamos s, igual a new string y el nombre de la cadena de caracteres que queramos ponerla dentro, ¿sí? Chicos, los TPs este año no se lo van a pedir, pero sí va a haber un examen parcial cuando termine el segundo módulo, y después va a haber una entrega de un proyecto final al finalizar el cursado.
está bueno que lo hagan sí o sí para que lleguen al parcial bien y también para que lleguen a concretar ustedes el trabajo final de la mejor manera, ¿sí? Así que sí o sí háganlos, no se queden con las dudas. Tienen también clases de consulta, por si hay algún ejercicio que no entienden o no saben cómo hacerlo. Tienen clases de consulta prácticamente todos los días y en varios horarios, así que está bueno que lo usen. Eso los tienen publicados en el Moodle y en los demás canales de comunicación también, así que utilícenlo. Bien, también vamos a ver un poco los operadores. Habíamos visto ya en la clase anterior diferentes formas de operaciones que tenemos dentro de Java. Y tenemos, por ejemplo, los operadores aritméticos que nos permiten realizar operaciones matemáticas como la suma, la resta, la multiplicación, la división, y obtener el resto de una división por medio del signo porcentual. ¿Sí? El resto sabemos que es el resto de una división entre dos números. ¿Sí? Ahí María Elena le está compartiendo todos los canales de comunicación que tienen para que puedan ver los horarios de la clase de consulta. Tienen también el Moodle, el canal de Telegram. Y también está pasando ahí un link de un taller que va a haber el día viernes 1 de 18 a 20, que Sofía Martín, que es una profesora de la Universidad de Informática de La Plata, me parece, va a dar una charla, así que está bastante bueno. Si se pueden conectar y verla, va a estar muy bueno. Bien, también tenemos operadores relacionales. Aparte de los aritméticos, tenemos los operadores relacionales, que son aquellos que nos permiten hacer comparaciones entre números, por ejemplo. Tenemos la igualdad, que la expresamos con el doble igual. El distinto, que la expresamos con el signo de exclamación y el igual. El signo mayor, el mayor igual, el menor y el menor igual. Estos operadores nos van a permitir comparar entre dos números, ¿sí? También por último tenemos los operadores lógicos, que son aquellos que evalúan expresiones booleanas. Estas expresiones booleanas pueden darnos como resultado verdadero o falso, ¿sí? Y las operaciones que podemos hacer con ellas son AND, OR y NOT, ¿sí? El NOT es solamente para hacer la negación de la expresión, ¿sí? Si una expresión es verdadera y yo la niego, se convierte en falsa y en viceversa. Y el AND y el OR funcionan como les había mostrado en la clase anterior, en esta tablita que es conocida como la tabla de la verdad. Les decía que tenemos, por ejemplo, con el operador AND, tenemos una proposición P y una proposición Q, cada una de las cuales puede tener un valor verdadero o un valor falso. ¿Bien? Y el resultado de la operación AND solo devuelve verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas. Si una de las dos es falsa, el resultado es falso, el resultado de la operación AND. En el caso del operador OR, este devuelve siempre verdadero a menos que las dos proposiciones sean falsas, así como lo vemos aquí. ¿Bien? Eso en cuanto a los operadores lógicos. Bien, tenemos las sentencias, ¿sí? Es la unidad ejecutable más pequeña de un programa y nuestro programa siempre va a ser un conjunto de sentencias que van a terminar resolviendo el problema que se nos plantee, ¿sí? Acá un compañero pregunta si va a haber un certificado de la participación. No, no, Adrián, no hay certificados de la participación de los talleres. Son talleres que te van a servir a futuro para vos, así que está bueno si podés participar. Entra a los talleres que están bastante buenos y los disertan personas que saben mucho. Vas a ahondarte un poco más en esto de la programación. Bien, tenemos tipos de sentencias, ¿sí? Tenemos sentencias de declaración, que son las que vimos hasta ahora, cuando declaramos, por ejemplo, una variable en donde tenemos que poner el tipo de dato que va a tener la variable y un identificador, ¿bien?
También tenemos las sentencias de asignación, que es en donde definimos el tipo de dato y el identificador y le podemos dar un valor a esa variable. ¿Bien? Podría pasar también que definamos lo declaremos a nuestro identificador y luego recién le demos le asignemos un valor. Esto también lo habíamos visto en la clase anterior, cuando habíamos visto las sentencias de incremento o decremento, y que decíamos que Java posee estas instrucciones para poder incrementar o decrementar una variable, ¿sí? Supongamos que tenemos una variable llamada valor, que sea un número entero, y si nosotros ponemos el identificador con más, esa incrementaría en 1, si ponemos menos, decrementaría en 1 el valor de esa variable. Bien, tenemos las sentencias de control que permiten alterar el flujo de ejecución para tomar decisiones o repetir sentencias, ¿sí? Acá es donde entramos a las sentencias de control que son de selección, ¿sí? Nos permiten tomar una decisión para ejecutar una serie de sentencias u otras, ¿sí? La forma de declararla, la sintaxis para escribirla, es utilizando un if, ¿sí? Se utiliza un if, entre paréntesis una condición, se abren llaves y se cierran llaves, y dentro de esas llaves van las sentencias que se deberían ejecutar si se cumple esa condición. Por otro lado, con el else, que sería si no se cumple esa condición, tiene que hacer esta serie de sentencias. Ejecuta otra parte del problema. Esto lo vamos a ver más claro ahora que lo veamos con un ejemplo. Acá se los muestro. Nos vamos al Eclipse, como habíamos visto en la clase anterior, ya sabían cómo crear nuestro Java Project. Así que estamos ahí. Ahora vamos a ver un ejemplito en donde, por ejemplo, yo quiero ver si yo introduzco un número y saber si ese número es par o impar, ¿sí? Para eso vamos a utilizar la sentencia if. Bien, acá algo importante es que vamos a ver cómo es la entrada de datos por medio del teclado. Bien, para hacer uso de datos de entradas por medio del teclado, vamos a importar la clase scanner, ¿sí? Para eso, antes de nuestra clase, vamos a poner esta línea que es import java.util.scanner. Importando esta clase, nosotros vamos a poder hacer uso de la clase scanner que nos va a permitir hacer el ingreso de datos por medio del teclado. Bien, una vez que hacemos esa importación, nosotros definimos una variable del tipo scanner. Así, scanner. Yo la voy a llamar teclado en este caso, ustedes pueden ponerle el identificador que quieran. Y esto es igual a new scanner system in. Recuerden que al final de cada línea siempre va el punto y coma. Bien. ¿Eso es para que pueda escribir el usuario? Exactamente, es para que nosotros podamos hacer ingreso de datos por medio de la compu. Ahora lo vamos a ver. Lo que tendríamos que hacer, como les mostraba recién, es importar la clase scanner y definimos un objeto, que bueno, esto lo vamos a ver en el módulo 2, pero me estoy adelantando un poquito, un objeto del tipo scanner al cual yo llamé teclado. Bien. Ahora voy a definir una variable de tipo entera, va a ser n. Profe, Sí. yo la clase pasada no tenía instalado el Eclipse, ya lo instalé, estuve probando, ahora quería ver cómo hago para crear el proyecto y para crear el Hola Mundo Java. ¿A dónde voy? Estabas medio atrasado. Pasa que yo no pude ver su clase porque su clase no, yo asistí, pero no, o sea,
pero no la pude revisar de nuevo, no la subieron. Subieron otras clases, pero no era lo mismo que usted había dado. Eliana, sí, vos podés grabar la clase si querés, no hay ningún problema, pero sí están en YouTube. Creo que la clase 2 no está, ya voy a consultar después el por qué. La clase sí, Pero la quise revisar, no está su clase. grabala. Y Sebastián, en cuanto a lo tuyo, sería Sí. volver muy atrás, si querés revisar la clase de otro profe, o si no, anda a la clase de consulta. Tenés consulta prácticamente todos los días, y ahí hacés tu consulta puntual, dale. Bien, bien. Solo Si lo que no, quería era crear el Hola Mundo, ¿a dónde lo creo ahora? La, ¿cómo se llama? Todo lo que estamos escribiendo, ¿cómo hago para crearlo, para abrir uno nuevo? claro, Ya es tengo que instalado el Eclipse. sí, entiendo lo que necesitas, Sebastián, pero es un proceso demasiado largo y como que vamos a volver demasiado atrás. Por Bien. eso te decía Bueno, que vayas a consulta o que veas la clase de otro profe, dale, por favor. bien, bien. Pero tenés clase de consulta absolutamente todos los días. Los profes de consulta son muy buenos. Conozco chicos de otra comisión que fueron y me dijeron que están bárbaras en las clases, así que aprovechenla al máximo. Es muy personalizado eso. Ahí vos podés ir con consultas puntuales, como la que tenés ahora, que no podés hacer el programita Hola Mundo, por ejemplo. Así que Bien, aprovechalas. bien, bien. Bien, estábamos viendo entonces cómo vamos a hacer el ingreso de datos por medio del teclado. Habíamos dicho que importamos la clase Java Util Scanner con Profe, esta línea. disculpe, Sí, perdón que le interrumpa. ¿Abrimos ya el Eclipse o usted solamente lo está mostrando como ejemplo? mira, Edith, la clase, si vos querés, la podés seguir en tu compu. No es necesario, digamos, que la sigas. Lo mejor sería que prestes atención y si puedes ir siguiendo el ejercicio que yo voy haciendo en Eclipse, pero no es que tenés que hacerlo sí o sí. Depende de vos, digamos. Ok, gracias. Bien, habíamos visto que tenemos que importar la clase Java Util Scanner y definimos un objeto del tipo Scanner al cual yo llamé teclado, ¿sí? Ahora defino un entero n. El programita que estamos por hacer, yo le voy a poner con un comentario si saben de qué estamos hablando, es hago un número, responder si es Hola, profe, par o disculpe. impar. Yo Sí. estoy viendo desde la línea 5 hacia abajo, no veo la parte donde vos haces la importación, esa que mencionás, no llego a verla en pantalla, no sé si solo me pasa a mí o todo le pasa igual. Gracias. ¿Alguien más tiene problemas como Fernando o es el único? No, Se ve bien todo. Se ve Debe bien ser, todo. Perfecto. bien, debe ser algo en tu compu. Perdón. Fíjate de maximizar la pantalla, capaz que tenés algo de eso. Ya está, gracias, era la proporción. Gracias, gracias. Ok. Bien, me pierdo con tantas cosas que preguntan, así que cualquier cosa ustedes me vuelven a la normalidad. Acá puse yo en un comentario lo que estamos por hacer. Estamos por mostrar cómo funciona la sentencia if, que la estamos viendo acá en la teoría, en donde esto nos va a permitir tomar una decisión para ejecutar ciertas sentencias u otras, ¿sí? La forma de utilizarlo es utilizando esta sintaxis, que se utiliza un if, entre paréntesis, una condición, y si se cumple esa condición, se resuelven estas sentencias. El ciclo, nuestro programa entra por acá y resuelve todo lo que tengamos escrito dentro de ese if. Y por el else, que es el si no se cumple esa condición, entonces resuelve estas otras sentencias que escribiríamos ahí. Bien, entonces veamos acá. Yo le estaba por dar un ejemplo para que lo veamos. Dado un número, responder si este es par o impar. Bien, para eso vamos a hacer el ingreso por teclado. Definimos un número n. Y acá es donde vamos a hacer el ingreso. Yo voy a hacer que nos salga por consola.
donde voy a poner ingrese un número. Bien, ese es un cartel que nos va a salir cuando ejecutemos el programa. Y le vamos a asignar a ese número n que hemos definido acá. Ese n va a ser igual a teclado punto a teclado.nextInt. ¿Sí? NextInt es porque estamos tomando un dato por teclado que va a ser un entero. Pero este objeto de tipo escáner nos dice qué tipo de dato es el que estamos por ingresar. Como ven acá, cuando pongo next, puede ser un entero, un byte, un short, un string, cualquier tipo de datos, ¿sí? En este caso, como estamos por utilizar un número entero, utilizo nextInt. ¿Bien? Bien, una vez que tenemos ya el número dentro de nuestro programa, lo que vamos a utilizar es el bloque condicional del ciclo if. Bien, acá entonces tendríamos que preguntar si, entre paréntesis, la condición, recuerden que abrimos y cerramos llave para escribir la sentencia que vamos a utilizar, y la condición sería ver si el número es par. Si el número es par, nos debería mostrar por pantalla un cartelito diciéndonos que el número es par. Bien, entonces la condición utilizada acá sería que el resto entre el número n dividido 2 sea igual a 0, ¿sí? De esa manera podemos obtener, saber si un número es par o no. Si el resto de la división de un número n cualquiera y 2 es 0, entonces el número es par. Eso lo expresamos de esta manera. Hacemos n, el signo de porcentaje, 2, y preguntamos con el doble igual para saber si son iguales a 0, si el resultado de n de esta operación es igual a 0, entonces acá nos debería decir el programita que el número n es par. Entonces acá podríamos poner un cartel par. Y vamos a poner acá de esta manera. Bien. Entonces, si con el ciclo if, si n es un número par, nos muestra este cartel, se ejecuta esta sentencia, ¿sí? Si se cumple la condición de que el resto de n y 2 es igual a 0, entonces entra por aquí y nos muestra que el número es par. Ahora, en caso contrario, se va por el else, y también abrimos y cerramos llave, y acá nos mostraría que el número es impar. Bien. Acá le pongo este cartelito ahí. Y el punto y coma que le está faltando. Sí, Kevin. Similar al input, es una forma de ingreso de datos por teclado. Cada lenguaje de programación tiene diferentes sintaxis para utilizarlo, ¿sí? Bien, ¿lo entendieron ahí al ciclo if? Si se cumple la condición, entra y ejecuta estas sentencias, y si no, entra por aquí y ejecuta las sentencias que están dentro del else. Veamos de ejecutarlo y veamos qué pasa. Bien, acá nos pide que ingresemos un número. Yo voy a ingresar, por ejemplo, el número 56, y nos dice que es par, ya que, por ejemplo, con este 56 que yo ingresé, el resto entre 56 y 2 es igual a 0, entonces nos dice que n es par. Veamos qué pasaría entonces si yo ingreso otro número, por ejemplo el 45, nos dice que el número es impar. Yo ingreso acá el número 45, el resto entre 45 y 2 no es 0, es 1,
entonces no entra a este ciclo, sino que entra al else, y nos muestra el cartelito de que el número que ingresamos es impar. No sé qué decía Pablo, pero genial. Bien, ¿lo ven? ¿Lo entendieron al ciclo if? Sí, profe. También se Profe. puede... Sí, Perdón, disculpe. Yo también falté la clase pasada y no pude ver la clase, pero llegué hasta el lugar donde usted está y también lo entendí, pero no encuentro la forma de hacer que el texto me quede violeta. ¿Cómo es el comando entre paréntesis o ese es otro tipeo? ¿cómo que el texto te queda en violeta? ¿Cuál texto? ¿El Las else? palabras en violeta. Claro, todos estos tipeos, ¿cómo llego a que me queden violetas? Porque no me quedan, digamos, no se hacen de ese ¿Y color. ejecutaste el programa? ¿Te tira algún error? Me queda todo en negro, digamos, o sea, no se marcan las palabras en violeta, queda el texto, pero queda en negro, Bien, digamos. pero si vos venís a este botón para ejecutarlo, ¿qué es lo que pasa? ¿Te da algún error? Sí, igual ¿Qué? ya borré todo porque no me quedaba y solo me aparece module en violeta y Mirá, vos creaste un proyecto Java, un Java Project, y deberías tener todas estas carpetas así como vemos aquí, ¿ves? sí, no las tengo. Bien, desde ahí me parece que vos estás ahí, parada en estos módulos. Me tengo que parar en la carpeta completa. Parate en el SRC, Sí, acá deberías crear, haciendo clic derecho en el sí, CRC, una nueva clase, sí, le pones un nombre, a ver, sí, lo veamos. Le pones el nombre que vos quieras a la clase y marcas este combito que dice public static void main para sí. que ejecute todo lo que hagamos, ¿bien? Y ahí Listo. crearías la clase, por ejemplo, yo creé Ahí esta está. clase a Hola Mundo, Ahí está, sí, sí. y ahí importé el package, si no te sale esto, el package, Sí me sale. y ahí Ahora, empiezas a escribir todo eso. yo si pongo entre paréntesis la palabra, ¿se me va a poner violeta o no tiene nada que ver? No sé qué palabra ves en violeta, esto es azul, ¿eso me decís? No, por ejemplo, ahí dice public Int, static void. Y claro, int, if, else, todo eso cuando yo lo pongo entre paréntesis se va a hacer violeta. pero no tendrías que ponerlo entre paréntesis, public no tiene ningún paréntesis. Bien, o sea, yo ya lo escribo y ya se pone, digamos. Sí, sí. Ok, voy a intentar. Vale, ahí tenés el código, mira, si querés copiarlo y probarlo y ejecutalo y veamos qué pasará. Si quieren les paso el código por chat, eso no me había acordado de hacerlo, está bastante bueno, así ustedes lo prueban. Pero si lo quieren ir tipeando ustedes también, está bastante bueno. Ahí va. Bien. Profe, tengo una Sí, duda. ¿Puedo volver a explicar por qué se pone import Java until y por qué se pone scanner teclado igual? bien. Hoy yo quería que veamos un poquito cómo hacer el ingreso de datos por medio de la consola, ¿sí? Para que no trabajemos definiendo y asignándole un valor a las variables, sino que ese valor pueda ser cualquiera el que se nos ocurra en el momento que estemos ejecutando el programa. Como es el caso de esto, que nos pide que ingresemos un número y recién nos da la respuesta del número que ingresamos. Bien. Para ese ingreso por teclado, hacemos uso de la clase scanner. Para eso hay que importarla a la clase, por esto esta línea, que es import java.util.scanner. Bien. Una vez que ya importamos la clase scanner, debemos crear un objeto del tipo scanner, como creamos acá. Yo le puse de nombre teclado. Esto es un identificador, así que ustedes pudieran ponerle el que se les ocurra como identificador. Yo en mi caso le puse teclado. Y definimos un escáner, teclado igual a new scanner y system name.
con esta línea estamos definiendo un objeto del tipo escáner que va a ser el que nos va a traer el dato que nosotros pongamos por consola, como hicimos ahí. Definimos un número entero, n, y después aquí en esta línea yo hice un cartelito que pida que ingresemos un número, como lo muestra acá en la consola, y a n, a este n que definimos acá, le paso lo que ingresemos por el teclado, teclado.nextIn. Yo cuando le mostraba esta línea, le mostraba que el objeto teclado tiene para que ingresemos diferentes tipos de datos, ¿sí? En este caso estamos ingresando un entero, por eso nextInt, pero si estuviera ingresando un byte, nextByte, nextshort, depende del tipo de datos que estemos utilizando, ¿sí? En este caso es un int, por eso es que estamos utilizando ese nextInt. ¿Yes? Bien. Después de eso, ya una vez que ingresamos ese n, utilizamos el ciclo if, que son los condicionales, ¿sí? Si se cumple esta condición, se ejecuta esta sentencia, y si no se cumple, se ejecuta esta sentencia. Vamos a ver ahora otro ejemplito, así vemos si lo clarificamos un poco más. Yo esto lo voy a borrar. Ya se los Profe, copié. disculpe, le Sí. consulto. Llegué hasta la celita número 10, no, perdón, la número 8, pero ese in, ¿qué formato había que darle? ¿Cómo era? Porque no me queda azul. ¿A qué cosa? En la octava, en donde dice system.in, ¿qué le tengo que teclear, digamos, porque no me queda azul? Vos pusiste No sé. escáner, entre paréntesis pusiste así Sí. system.in. Sí, y se me abre como una pestañita que me da a elegir cosas. Mirá, vos tenés system, punto, Sí. se te debe haber abierto esta pestañita, ahí donde Sí. dice input screen, suficiente que hagas clic ahí y nada más. Ah, no queda azul. Habré hecho algo mal entonces. Teclado. No me Eduardo, queda ¿y así qué azul. error te da cuando importás la clase Java Util de Scanner? Scanner es con la S mayúscula, ¿no? Capaz que eso es un error. Les había dicho que Java es case sensitive, es decir, que distingue entre mayúsculas y minúsculas. Así que fíjate si es eso. Bien, vamos a ver un ejemplito más con el bucle if, para que quede un poco más claro, ¿vale? Vamos a ingresar ahora 3 números y definir cuál es el mayor. ¿Sí? Lo comento para que sepamos de qué es lo que estamos resolviendo, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es otra vez utilizar la clase Scanner. Profe, Sí. yo ya me salió de pari e impar, ¿bien? Yo quería ver si no podemos crear otro Hola Mundo Java, o sea, que no sea Hola Mundo Java, como para que no vaya quedando ya este ejercicio. Sí, crear un nuevo, obvio, porque es como que lo obvio. escribimos, lo borramos. Así sobre el proyecto que vos tengas en el SRC, créate una nueva clase. Sí. Y ahí vamos creando lo que quieras, digamos. Así no lo vas borrando. Le voy creando. Yo lo borro porque yo se lo estoy explicando, lo utilizo como una suerte de pizarra. Pero ustedes, si quieren irlo obteniendo, vayan guardándolo. Eso ya decídanlo ustedes. Bien. Bien. Entonces, estamos en otro ejemplito del ciclo if, en donde vamos a ingresar 3 números y vamos a definir cuál es el mayor. Bien. Vamos a hacer de nuevo uso de la clase Scanner para el ingreso de los 3 números que sean por teclado, así que ahora vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacer el Scanner, vamos a llamarlo teclado también otra vez, y va a ser new Scanner, y acá entonces system.in. Bien, con eso vamos a poder traer lo que escribamos en consola.
a nuestro programa. Vamos a definir en este caso 3 enteros, n1, un n2 y un n3. Bien, vamos a definir 3 variables del tipo entero. Y ahora vamos a hacer este system on printing para el ingreso de las 3 variables. Ingrese acá. Ingrese el número. Y entonces acá con teclado vamos a asignarle al N1 lo que yo ingresé por teclado, bien. Con next in, en este caso, otra vez utilizamos next in porque estamos utilizando una variable de tipo entero. Lo mismo vamos a hacer para el ingreso de los siguientes números, ¿sí? Lo voy a copiar esto, lo voy a pegar y debería cambiar acá que ingrese el número 2. Y acá sería N2. Y hacemos lo mismo para el valor del N3. Ingrese el número 3 y esto es N3 igual a lo que ingresemos por teclado. Bien, ¿me siguen hasta ahí? ¿Profe? Sí. ¿Marcela? Sí. Creo una nueva clase en el SRC y me quedó, digamos, o sea, se me borró el código, pero si lo ejecuto, o sea, sigue tirándome los datos. ¿Cómo hago para volver a verlo de nuevo al código? No entiendo bien qué es lo que te pasó. ¿Creaste una nueva clase y qué pasó? No entendí bien, Marcela, lo que te pasó, la verdad que, perdón, pero no entendí. No te está funcionando el micrófono. Acá Sí. uno de los compañeros compartió lo del Hola Mundo y la diferencia entre println y print, que lo vimos la vez pasada. Y sí, es posible compartir la pantalla. Es posible compartir la pantalla. No hay ningún problema con eso. Pero me gustaría que ante consultas muy puntuales, esas ustedes las evacúen en las clases de consulta, así nosotros podemos seguir avanzando con las clases, ¿sí? Por eso es fundamental que asistan a las clases de consulta. Porque si nos paramos a ver el problema de cada uno de ustedes, nos vamos a demorar un montonazo. Y no todos tienen el mismo problema. Son consultas muy puntuales, ¿sí? ¿Se entienden? Por eso es que yo le digo que esas consultas las evacúen en las clases de consulta. Tienen un profe dedicado para que ustedes les pregunten lo que tengan en ese momento. Sí, el otro día usamos el compartimiento de pantalla cuando los separé en grupos, eso también lo vamos a seguir haciendo, y en las clases de práctica. Bien, acá hicimos ya el ingreso de 3 números, ¿sí? Un N1, un N2 y un N3. Ahora, con el ciclo if, vamos a hacer diferentes preguntas para ver cuál es el mayor de todos. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Acá, la Sí. primera. Bien. La primera condición, por ejemplo, sería preguntar si N1 es mayor que N2. Bien. Si N1 es mayor que N2, ya sabemos que el que va ganando el ser el mayor de los 3 números es N1. Entonces, podría preguntar, si ya que N1 es mayor que N2, podría preguntar aquí si N1 es mayor también que N3. ¿Bien?
Y si se cumplen estas dos condiciones, que N1 es mayor que N2, y también que N1 es mayor que N3, entonces yo ahí podría decir que el mayor de los tres es N1. Bien, acá yo voy a pegar. Sí, Ana, esta es la clase de la comisión número 4, CN4. Bien, ahora, ¿qué pasa acá si no? Acá ya sabemos que N1 es mayor que N2, bien, pero acá la condición no se cumple, ya que N1 no es mayor que N3. Entonces iría por este bucle y nos diría que el mayor es N3. Bien. Edu, a esto lo podrías hacer con un ciclo if con doble condición, ¿sí? Acordate que les mostré recién el operador lógico AND y OR. Entonces podrías preguntar si N1 es mayor que N2 y N1 es mayor que N3, devolves que N1 es mayor. Bien, acordate de los operadores lógicos, eso lo vamos a utilizar muchísimo más adelante. Si querés plantearlo así al ejercicio y mostrarnos, así vemos la resolución. Profe, ¿y qué pasa en el caso que N2 sea mayor a N1? Porque ahí es como que salta directamente a que, o sea, ya supone que N1 es mayor a N2. Ah, claro, porque faltan un par de condiciones más que se cumplan. Hasta ahora vimos que N1 sea mayor que N2, entra y ejecuta estas líneas. En estas líneas pregunta si N1 es mayor que N3, entra y ejecuta esta línea. Y si no se cumple esta condición, pero no se cumple esta condición, se ejecuta esta línea. Ahora faltaría ver qué pasa si no se cumple esta primera condición de que N1 sea mayor que N2. Bien, en el caso de que eso no se cumpla, entonces hacemos un else if, en donde vamos a preguntar, la condición acá sería la que vos planteás, María Sol, en donde preguntamos si N2 es mayor que N3. Es eso lo que vos planteabas, ¿verdad? Sí, es. Claro. Llegamos aquí, preguntamos. Acá mentira, me manda un error. La sentencia es else if. Sí, es else if. No. Acá preguntamos si N2 es mayor que N3, y si esto ocurre, entonces decimos que N2 es el mayor. Estoy esperando un errorcito, ahora lo voy a ver de qué se trata. Ah, bien. Borro el else. Y acá vamos a borrar. Entonces acá el mayor sería N2. Y por último, si N2 no es mayor que N3, lo que nos quedaría decir es que el mayor es N3. Vamos a poner esto, el mayor es N3. Es medio larguito, ¿viste? ¿Vieron? Tienen acá, tenemos sentencias if anidadas. Se tienen que ir cumpliendo un par de condiciones y se van ejecutando diferentes sentencias de acuerdo a lo que vaya ocurriendo. Lo ejecutemos y veamos qué pasa. ¿Alguien me tira 3 números para utilizar de ejemplo? 5. A ver. 5. 5. 3. 10. Y 10. Che, ¿quién está viendo el partido? Cuéntenme un poco. Ahí nos da que el mayor es 10, que es el N3. ¿Ven cómo funciona?
va ingresando a cada una de las condiciones y depende si se cumple o no, nos va devolviendo la respuesta. ¿Puede copiar el código en el chat, profe? Sí, ahora se los Así lo copio, probamos. así ustedes lo prueban. Y ahí uno de los compañeros le podía hacer una mejora haciendo lo que decíamos, ¿no? Con el AND o el OR, depende de lo que creas que tengas que utilizar. Es AND en realidad lo que hay que utilizar. Ahí está, ahí se los compartí. También me salió, profe. Gracias. ¿Te salió? Sí. Buenísimo, Sebas. ¿Cómo lo hiciste? ¿Hiciste con un AND o así? Del como- mismo. No, lo mismo así como dice usted. Ok. Con lo Porque if, luego con el else, lo y que luego vos un if planteabas adentro. sería esto, mirá. Ponemos una condición en donde preguntamos si N1 es mayor que N2 y con el AND también preguntamos si N1 es mayor que N3. Entonces, si se cumplen esas condiciones, que nos diga que el mayor es N1. ¿Sí? Con esto estaríamos suprimiendo esta línea, por ejemplo. Bien, no sé dónde hay que borrar otra vez, pero sería esta la condición. Si se cumple esto que es verdadero y esto que es verdadero, como habíamos visto en la tablita esa que yo les mostraba recién, si las dos proposiciones son verdaderas, el resultado es verdadero, y se ejecutarían esta sentencia. Bien, en el caso de que eso no se cumpla, bueno, ahí lo deberíamos plantear otro if y ver qué es lo que pasa. Pero podríamos resumirlo en 3 ciclo if, quizás. ¿Bien? ¿Lo captaron? ¿Lo entendieron? Profe, Sí. yo puedo hacer todo el tipeo, pero a la hora de darle a la flechita verde para que corra, me sale un error y no me aparece la consola. ¿Qué error te debo sale? hacer? Me dice la selección, the selection cannot be launched and there are no recent launches. No sé qué es. Profe, eso me salía también a mí, pero lo resolví volviendo a borrar toda la aplicación y volviéndola a descargar desde Google, no desde el enlace de Moodle de la plataforma. ¿No te funcionaba el Eclipse? El Eclipse que bajé desde la plataforma no me funcionaba bien. Era como si le faltaba algún drive, alguna cosa. Cuando lo bajé desde Google, ya lo pude funcionar la consola. Ok, gracias Adri. Yo les había mostrado que tenían que tomar la segunda opción desde el Moodle, ¿vieron donde tienen para descargarlo? A ver. Sí. A ver, denme un Sí, toque. yo lo descargué como usted indicó, digamos, aparte de mi compu no es de 32, es de 64 bits, y no sé si será eso. A ver, dame un toque, veamos. Es de 64 bits tu compu. Si no, también les había compartido un enlace en donde está cómo instalarlo si es de 32. Tenías que entrar acá, módulo número 1, Eclipse. Sí, me seguís hasta ahí. Eclipse, Sí, y acá sí. tenías que tomar esta opción que viene con Claro. el JRE. Sí, y sí, esa. Y después la opción que dice Eclipse ID for Java Developer. Sí. Ujú. Bien. ¿Podrías probar de desinstalarlo o instalarlo de nuevo? O como primera opción lo que yo te diría es que crees un nuevo Java Project y arranques de cero, dale. Capaz que ahí tenés el problema. Por lo que me Bueno. venís comentando. Sí, Kevin, podrías usar booleanos, no booleanos, sino operadores lógicos, así como estamos planteando ahí, ¿vale? Para no hacer muchos if anidados, con un operador lógico como que lo puedes resumir. Es otra forma de resolverlo. Profe, disculpe que lo moleste.
¿Podría retroceder un poquito en la clase de hoy para volver a poner el escáner .in hacia dónde íbamos? Después de que salían los cartelitos, escáner teclado igual a new scanner system, punto, y salían los cartelitos. ¿Hacia dónde iba después? Claro, vos declaras un objeto, Sí. yo en este caso le puse nombre teclado, que es de la clase scanner, y adentro de eso, vos con mayúscula, pones system, punto, cuando pones el puntito, ya directamente te sale el input stream. ¿Sí? Ahí está. Ese, ¿a dónde hacemos clic? Directamente en la primera. Exactamente, ahí donde dice input stream. ¿Sí? Ah, bien. Haces Bien. clic o das enter directamente y ya está. Listo, muchas gracias. Bien, chicos, hasta ahí estamos bien. Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Ahora les comparto, para que nos hagamos un pequeño break y vayan a ponerse presente, les comparto la clave de la asistencia del día de hoy. Hagamos un pequeño break, yo me voy a tomar 2 litros de agua, veo cómo va la selección y nos vemos en 5 minutos. Listo, profe. Listo, nos vemos en 5, no cuelguen. Sí. Sí, no estaba grabando, sorry. Bien, ahora hacemos un repasito de lo que vimos hasta acá, así lo tenemos también grabado. Habíamos visto recién lo que eran las sentencias de control utilizando bucles con while, ¿sí? Estábamos viendo que la estructura y la sintaxis para utilizar el bucle while es escribir la palabra reservada while, entre paréntesis una condición que se debe cumplir, y si se cumple esa condición, que se ejecuten las sentencias dentro de ese bucle. ¿Bien? Les decía que tenemos que estar atentos a que tiene que existir un corte en esa condición cuando utilizamos el bucle while. Lo estábamos viendo con un ejemplo donde escribíamos los números del 1 hasta el 10. Bien, ahí lo vamos a volver a hacer, así nos queda más claro. Ponemos entonces while, la condición, y abrimos y cerramos llave, que es lo que debería hacer mientras se cumpla la condición. En este caso, para mostrar los números del 1 al 10, habíamos definido un número entero i, que iba a ser igual a 1, y que mientras i sea menor o igual a 10, nos muestre en pantalla el valor de i. Bien. Y ahí, como había dicho uno de los compañeros, tenía que pasar que ese i tenía que ir incrementando, y lo utilizamos haciendo el i más. Bien. Entonces, al ejecutarlo, acá me faltó el punto y coma en esta línea, y nos muestra los números desde el 1 hasta el 10, ¿sí? Ingresa el primer número, que sería 1, y 1 es menor o igual que 10, entonces los muestra en pantalla. Incrementa el valor de i en 1, acá i valdría 2, como es menor o igual que 10, mostraría en pantalla el número 2, y así hasta que llega al número 10. Cuando llega al número 10, lo muestra, incrementa el valor en 1, y i ya valdría 11, y ya sale dentro de este ciclo. Aquí podemos ver, también les mostraba, que una vez que finaliza el ciclo, el bucle while, sigue ejecutando las sentencias que tengamos luego. Yo se los mostraba recién a ustedes, poniéndole un cartelito que nos diga finalizado. Entonces vemos que cuando termina este bucle, nos sigue ejecutando las sentencias a continuación, y nos muestra el cartel de finalizado. Bien.
Ahí se lo copio, uno de sus compañeros lo pedía y lo volvemos a repetir, así que ahí se lo copio para que lo tenga. Bien. Por último, estábamos viendo otras sentencias de control de bucles utilizando el ciclo for, bien, que les decía que es una estructura de control que nos va a permitir la ejecución de un conjunto de sentencias una cantidad determinada de veces, bien. Esa cantidad va a estar determinada por una condición, un paso y una inicialización que vamos a tener dentro de nuestro ciclo for. Bien, la sintaxis para utilizar el bucle for es utilizar la palabra reservada for, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de esos paréntesis ponemos una inicialización, una condición que tiene que llegar a cumplir, y un paso hasta que lleguemos a esa condición. Y dentro de eso se van a ejecutar una serie de sentencias que nosotros destinamos. Estamos viendo demostrar los números del 1 al 10 utilizando este bucle for, y para eso hacemos lo siguiente. ¿Sí? Utilizamos el for, abrimos y cerramos paréntesis. Aquí adentro voy a definir una variable entera llamada i, que va a ser igual a 1. Ponemos punto y coma. Ahora vemos que i sea menor o igual que 10. Y el incremento va a ser de i de 1 en 1. Bien. Y hasta que se cumpla la condición de que i sea menor o igual que 10, nos va a mostrar el valor de i. Acá también vamos a ver, acá nos va a mostrar el valor de i. También quiero que vean que cuando se termina de ejecutar ese ciclo for, sigue ejecutando las sentencias que tengamos abajo de eso. ¿Bien? Lo ejecutemos, veamos cómo funciona. ¿Bien? Ejecuta todo el ciclo for, nos muestra los números del 1 hasta el 10, y una vez que sale de este ciclo, sigue ejecutando las sentencias que tengamos abajo. En este caso, es simplemente un cartelito que nos dice finalizado. ¿Profe? Sí. Allá en donde pone que muestre el valor de i, ese i ya no va con comilla igual que finalizado. En la fila 9. No, porque acá te está mostrando el valor de una variable. Ajá, ya ahí no va con comilla. Bien. No. Es solo con comillas cuando queremos... Las palabras. Sí, cuando queremos tener un texto. A ese texto yo también le podría sumar, mostrar el valor de una variable. Para eso utilizamos el más y el nombre de la variable. Supongamos que quiero mostrar finalizado y más el valor de i. Una cosa así. Acá me está saliendo un error, porque i no es una variable que esté utilizando dentro de la clase, sino que solo la definís dentro del ciclo for. ¿Bien? Bien. Para que la muestre la tendría que haber definido afuera del ciclo. Bien. Gracias, profe. No, está bien. Bien. Hasta ahí llegamos entonces con el ciclo for. ¿Les quedó claro? Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Ahora vamos a ver un ejemplito que tenga, por ejemplo, vamos a ver, para que lo tengamos más claro, el ciclo for. Acá le introduzco algo, sí, buenísimo. La tabla de multiplicar, por ejemplo. Sí, veamos la tabla de multiplicar. Vamos a borrar todo esto. Vamos a hacer uso nuevamente de la clase scanner. Vamos a definir una variable tipo scanner, llamada teclado nuevamente, que va a ser igual a new scanner. Acá adentro, system.in. Y vamos a pedir
que ingresemos un número entero y vamos a mostrar la tabla de multiplicar de ese número entero. Bien, vamos a definir un int n. Acá vamos a pedir que ingrese un número, un cartelito que nos pida que ingresemos un número. Vamos a pedir que ingrese un número entero y acá lo vamos a leer a ese número y se lo vamos a asignar a la variable n que hemos definido anteriormente. Entonces hacemos n igual a teclado.nextInt para que lea lo que yo ingresé por consola. Y ahora vamos a mostrar un cartelito a continuación que nos diga habla. Acá podés ver, recién una de las compañeras preguntaba por qué no ponía entre comillas el valor de una variable. Acá lo va a ver, mirá, habla del número, por ejemplo aquí, y le concateno el n que acabamos de ingresar. Bien, este es un ejemplo, no me acuerdo cómo es la compañera que preguntaba, ahí lo ve. Y acá adentro entonces vamos a recorrer desde 1 hasta 10 y vamos a ver la tabla de multiplicar del número n que hayamos ingresado, ¿sí? Lo hacemos con un ciclo for. Definimos entonces un int i igual a 1. Vamos a ir desde 1 hasta 10, vamos a mostrar la tabla desde el 1 hasta el 10. Profe, una pregunta. Decime. ¿Solo existen el for y el while de estructuras repetitivas en Java? También tenemos case, que es para opciones múltiples, pero ahora estamos sí. hablando solo de for while y hablamos también de las condiciones con el if. Gracias. Pero tenemos case Profe, también, que es de selección de opciones. Profe, escribió numero. No escribió número en el 11. Ah, dale. Buenísimo. Bien. Bueno, estábamos acá, vamos a recorrer entonces desde 1 hasta 10 y vamos a mostrar acá la tabla de multiplicar de ese número. Voy a copiar esto. Y acá adentro voy a hacer n más, para que nos muestre de una manera bonita lo que vamos a hacer con la tabla de multiplicar. Igual, y acá nos tendría que mostrar el n más i. N por i. ¿Sí? ¿Entienden lo que estoy haciendo aquí? Sí, profe. Desde el 1 hasta el 10 va a mostrarnos el resultado de n por i. ¿Sí? Ahora vamos a ver si funciona. Ingresemos un número. La tabla del 5, por ejemplo, ¿les parece? ¿O quién tira un número del 1 al 10? Así vemos que nos dé bien el resultado. Y el 5. El 5. Entonces, 5 por 1 es 5 y así hasta el 10. Ese es un ejemplo en donde podemos utilizar el ciclo for. Bien. Copie el código, profe, por fin. Dale, ahí se los copio, se los comparto.
Salió, profe. Buenísimo. Prueben con otro número si es que lo lograron resolver. Mm. Ah, mira, no hizo el 10 ahí. Uy. Acá abajo está. Lo tenía ahí. Está bien, María Sol, no hay problema. Bueno, vamos a ver un último ejemplito. Espero que no los complique mucho con este ejemplo, pero bueno, ahí lo vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplo en donde vamos a definir si un número es perfecto o no. Acá vamos a utilizar un ciclo for y un if, por eso es que quiero que veamos este ejemplo. Ya lo de la clase de teoría de hoy lo vimos todo, vimos las sentencias if, for y while, que era lo que me interesaba que aprendamos hoy. Ahora vamos a ver un ejemplo de definir si un número es perfecto o no. Bien, vamos a buscar en Google qué es un número perfecto. No queda claro qué es lo que es. Acá, Wikipedia nos dice que un número perfecto es un número entero positivo que es igual a la suma de los divisores propios positivos, ¿sí? Dicho de otra manera, nos da un ejemplo donde, por ejemplo, 6 es un número perfecto porque sus divisores propios, que son el 1, el 2 y el 3, la suma de ellos nos dan como resultado el valor 6, ¿sí? Otro ejemplo de número perfecto creo que es el 28, y de ahí se va a números bastante altos. A ver, el 28, el 496, el 8128. Bien, un número perfecto entonces es aquel el cual es igual a la suma de sus divisores propios. Bien. A esto lo vamos a transformar en un programita para que nos diga si dado un número que ingresemos por teclado, ese número es perfecto o no. Bueno, entonces, ¿están viendo la pantalla del Eclipse? Vamos a hacer que ingresemos un número n, esto ya no nos sirve. Vamos, primero que nada, a ingresar un número, utilizando de nuevo la clase Scanner, un número n. Sí, no sé por qué borré todo esto, me iba a servir. Ah, bien, esto ya no. Vamos a ingresar un número n, hasta ahí me siguen. Utilizando la clase Scanner definimos un número entero n. Acá le vamos a cambiar el enunciado a hacer mostrar si un número es perfecto. Bien, ingresamos un número n, y ahora, como habíamos visto, un número es perfecto si la suma de sus divisores es igual al número. Bien, entonces tenemos que ver cuáles son los divisores de este número n que nosotros acabamos de ingresar. Para eso vamos a utilizar un ciclo for, donde vamos a recorrer desde i igual a 1 a n, y el incremento va a ser de 1 en 1. El int i. Bien, acá adentro entonces vamos a preguntar si bucle de condición, si es que el resto entre n e i es igual a 0,
Si esto es igual a 0, significa que i es uno de los divisores de n, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Si el resto entre n y i es igual a 0, yo debería ir sumando en un contador todos los divisores. Bien, entonces acá tendría que definir otra variable que sea un int suma, por ejemplo, que inicialice en 0. Y entonces acá pregunto, si i es divisor de n, el resto es igual a 0, y entonces lo que hago es agregarle a suma el valor de i. Le sumo el valor de i. ¿Bien? Y así hace hasta que termine el ciclo for, en donde veo cuáles son los divisores de ese número n que yo ingresé. Una vez que terminamos, abro otra condición y pregunto si la suma de todos esos divisores que yo encontré es igual a n, entonces acá me debería mostrar un cartelito que diría entonces este cartel. Sí, Nahuel, esa es otra forma de expresarlo. Suma más igual i, sumaría lo que ya tenemos acumulado en suma más el valor del i. Sí, está bien. Es otra forma de expresarlo. Bien, ¿qué pasaría entonces si la suma es igual a n? ¿Qué cartel nos debería mostrar como salida? El número es perfecto. Buenísimo, sí. Nos debería mostrar que el número es perfecto. Y en el caso de que no, haciendo uso del else, ¿qué pasaría si la suma no es igual a n? No es perfecto. Buenísimo. Ok, con esto podríamos ver si un número que nosotros ingresemos es perfecto o no. Lo ejecutemos y veamos. Habíamos dicho que el 6 era un número perfecto, así que lo probemos y nos da un buen resultado. Pero probemos ahora con uno que sepamos que no es perfecto, como por ejemplo el 45. Bien. Habíamos visto también, por ejemplo, el 8128. Nos dice que también es perfecto, lo probemos y veamos que nuestro programita funcione bien. 8128, ¿no? Sí, es perfecto. ¿Ven? Aquí hacemos uso del ciclo for y del if. Así es más o menos la onda que van a tener los ejercicios del trabajo práctico número 2, que lo vamos a ir resolviendo ya en la clase del día jueves, cuando nos volvamos a encontrar. ¿Bien? ¿Hoy les quedó claro lo que vimos? Los ciclos if, while y for. ¿A alguien le quedó alguna duda? ¿Pudieron poner? Sí, hay que practicarlo para ver si salen más dudas, al menos yo. Sí, tranqui, que el día jueves tenemos la clase de práctica y vamos a resolver un poco el trabajo práctico y van a ir surgiendo dudas y preguntas, así que vamos a ir viendo ahí un poco más. ¿Cuál era? Sí. ¿Cuál era el número perfecto para probar mi código? Los números perfectos son aquellos cuya suma de divisores propios es igual al número, ¿sí? Por ejemplo, 6, que tiene como divisores al 1, al 2 y al 3, la suma de ellos nos da igual a 6. Acá tenés ejemplos. Los números perfectos son el 6, el 28, el 496, el 8128. Ahí les copio el código, así les queda para ustedes. Sí. No me anda. ¿No te da? No, me dice que todos no son perfectos. ¿Con el 6 probaste? Sí. Debes tener algo en la suma entonces que no estás haciendo bien. Sí, que no a mí sí me salió, profe.
Dale, ahí les copio el código, así lo prueban. Bien. Buenísimo, chicos. Espero que no hayan tenido problemas con la asistencia, ya les copié el código. Recuerden que tienen hasta las 10:15 para ponerlo al código, ahí se los vuelvo a copiar, las dudas. También para unos compañeros que habían tenido inconvenientes con la creación del Java Project y con la instalación, les compartí ahí unos links para que vean cómo hacer todo eso, ¿bien? Por hoy terminamos la clase, aprendimos ahí esos nuevos 3 bucles, y con eso vamos a continuar en la clase de práctica del día jueves. Nos vemos el jueves, chicos, así que vayan viendo un poquito el trabajo práctico nuevo, y las dudas que les hayan quedado del práctico viejo, o dudas que les hayan quedado de mi clase del día de hoy, vayan a las clases de consulta, no las desaprovechen, porfa, aprovechenlas al máximo. Buenísimo, No. profe. Gracias. Dale, nos vemos. Alejandro, decime. Nos vemos, profe. Chao, chao. Chao, gracias, profe. ¿Hay alguien que quería preguntar algo? No sé qué dijo. Hasta luego, Chao, profe. Sergio, no hay problema, lo puedes hacer en cuanto quieras, en cuanto yo les pase el código. Profe, ¿cómo hay que hacer para entrar a las clases de consulta? Ahí les compartió María Elena hace rato, y si no también en el Moodle hay unos links con los horarios y los diferentes profes de las clases de consulta. Más arriba en el chat, María Elena les compartió, yo no lo encuentro ahora, pero lo tienen ahí. Bueno, ok, muchas gracias. Dale, chao Edith, nos Hasta la vemos. próxima clase. Hasta el luego. jueves. Ahí te compartió, mira Edith, ahí te compartieron de nuevo los links de las clases de consulta. Muchas gracias. Sí, gracias María Elena, nos salva ahí con... Todo No bien, sé, hasta luego. Agustina, no sé si hay grupo de WhatsApp, yo no estoy en el grupo de WhatsApp si es que hay, así que bueno, si hay, compártenla el link ahí a Agustina que se quiere sumar. Bueno chicos, nos vemos. Facundo, acá en, ay, no sé si es en Windows, en Appearance, en High Toolbar creo que es, o Tool Full Screen. Una de estas, pero es en las apariencias. Nos vemos en la clase que viene. Chao chicos, hasta luego.